Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879, el penúltimo de los 10 hijos de Gabriel Zapata. A los 16 años quedó huérfano, pero no indefenso. Zapata tuvo siempre orgullo de ganarse la vida de modo independiente. No era jornalero ni pobre. Tenía sus tierras de labor, su establo y un atajo de mulas de carga. Zapata conoció desde niño los problemas de su natal Anenecuilco, un pueblo de origen prehispánico que se había quedado sin tierras debido al avance de las haciendas de Coahuixtla, El Hospital y Mapastlán. Sus habitantes se habían visto obligados a trabajar para las haciendas o alquilar sus tierras. A mediados de 1910, cuando la hacienda del Hospital se negó a rentar sus tierras, la situación de los campesinos del pueblo llegó al límite. Emiliano Zapata, quien ya era autoridad de Anenecuilco, decidió ocuparlas por la fuerza. La primera acción militar de Zapata se dirigió contra la hacienda de Chinameca y su odiado administrador. La toma de la finca se convirtió en una carnicería. El ejército de Zapata creció con miles de campesinos que preferían irse al monte que seguir viviendo las vejaciones que sufrían por los hacendados, los soldados y los rurales. La dictadura se tambaleaba. Estuve tranquilo hasta que se levantó el sur, comentó después Porfirio Díaz. 6 días después de la toma de Cuautla por Emiliano Zapata, Díaz renunció a la presidencia. El líder de la revolución, Francisco I. Madero, al firmar la paz, había pactado una transición dentro de las instituciones, algo difícil de entender para una revolución triunfante. Zapata, por supuesto, no comprendía que Madero no tomara inmediatamente el poder y permitiera que gobernara un presidente interino notoriamente adverso a la revolución. Tampoco comprendía que sus hombres debieran desmovilizarse y entregar sus armas al ejército al que habían vencido. Menos aún, que la devolución de las tierras por las que habían peleado debiera aplazarse. Madero y Zapata se reunieron varias veces a lo largo de la segunda mitad de 1911. Madero intentó convencerlo de licenciar a sus tropas y esperar la solución legal de sus demandas. Zapata rechazó lo que llamó una revolución a medias e insistió en la inmediata restitución de las tierras. Los periódicos atacaron constantemente al caudillo, a quien llamaban bandido y el Atila del Sur. Cuando Madero llegó en noviembre de 1911 a la presidencia, después de unas elecciones democráticas y limpias, sus relaciones con Zapata estaban irremediablemente deterioradas. Zapata respondió proclamando el Plan de Ayala, en el que Madero fue llamado traidor en repetidas ocasiones. Ahí inició una nueva guerra para Zapata, una guerra sin cuartel, contra todo y contra todos. Bajo el régimen golpista de Victoriano Huerta, que había derrocado a Madero, se vivió una situación de violencia sin precedente en Morelos. Cuando Huerta renunció y los revolucionarios del norte tomaron la Ciudad de México, tuvieron el cuidado de impedir que los zapatistas intentaran tomar la capital. El desencuentro de Zapata con el líder de los constitucionalistas, Venustiano Carranza, fue casi inmediato. Los generales revolucionarios celebraron en Aguascalientes una convención que intentaba resolver los problemas que ya eran evidentes entre ellos. A la reunión no fue Zapata, sino que envió a los intelectuales unidos a su movimiento. Con el apoyo de Francisco Villa, la convención aceptó el Plan de Ayala y rompió con el carrancismo. Una nueva guerra, una guerra civil entre los propios revolucionarios, se asomó en el horizonte. Venustiano Carranza se vio obligado a retirarse al puerto de Veracruz. Mientras tanto, Villa y Zapata avanzaron para reunirse en la Ciudad de México el 4 de diciembre de 1914. Zapata y Villa entraron triunfales al Palacio Nacional con el presidente nombrado por la convención, Eulalio Gutiérrez. Ambos provenían del pueblo y representaban sus demandas más profundas, pero al mismo tiempo eran radicalmente distintos. Villa amaba el poder, mientras que Zapata le tenía aversión casi física a la política, a la que consideraba un nido de avaros y traidores. Pese a que prometieron establecer una alianza más duradera, resultó imposible para ambos. Zapata regresó a Morelos, y mientras los carrancistas se concentraron en enfrentar la gran amenaza militar del villismo, vivió un momento de paz en su estado. Tlaltizapán se volvió la capital de la revolución. La clase hacendada había desaparecido y Morelos era un estado independiente. Zapata hizo realidad su utopía revolucionaria. Las tierras se repartieron de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos. La democracia se ejerció local y directamente. Su preocupación era más moral que económica: tierra y libertad. A mediados de 1915, la estrepitosa derrota de Francisco Villa dio inicio a la debacle del zapatismo. Los constitucionalistas ahora sí podían concentrarse en Morelos. Tras expedir con cierto éxito una ley de amnistía, el general Pablo González y sus 30,000 hombres repitieron los métodos de Juvencio Robles para acabar con los zapatistas: saqueo, asesinatos, deportación de poblaciones enteras y destrucción de la propiedad.
en junio de 1916, tomó el cuartel general de Tlaltizapán y dio muerte a 283 personas. Zapata respondió con bombazos en las vías ferroviarias cercanas a la capital, en Xochimilco y Xoco. A principios de 1917, consiguió recuperar el estado, pero en agosto Pablo González reinició su campaña contra los campesinos armados. Los zapatistas, acosados, no se rindieron. Durante buena parte de 1918 conservaron su cuartel en Tlaltizapán, pero el frío profesionalismo de Pablo González y la epidemia de influenza española fueron mermando sus filas. Necesitado de aliados, Emiliano Zapata, siempre tan desconfiado, creyó en las ofertas de adhesión de un subordinado de Pablo González, el coronel Jesús Guajardo. Guajardo le regaló un caballo, el as de oros, y lo invitó a la hacienda de Chinameca para entregarle el armamento y unírsele con sus hombres. Zapata no entró de inmediato a Chinameca, pero al final decidió hacerlo. Un clarín hizo 3 llamadas de honor. La última fue la señal para que los hombres del traidor Guajardo, dispuestos como guardia para recibir a Zapata, descargaran sobre él sus fusiles. Era el 10 de abril de 1919. Zapata fue derrotado y murió a traición, pero muchas de sus ideas y su propia ley agraria de octubre de 1915 fueron un antecedente fundamental del artículo 27 de la Constitución de 1917.